Ya, bueno, estimadas estudiantes, voy a proceder a resolver el caso de estudio que estamos trabajando dentro de clase, pero en esta manera voy a llegar hasta la tercera forma normal, donde el ejercicio lo voy a plantear tanto considerando que las tareas son limitadas, que van a ser hasta dos, y también en el otro video que las tareas vamos a trabajarlas con más de dos, o sea, más de dos dentro de un proyecto. Para eso voy a comenzar con la primera condición dentro del caso de estudio proyectado, donde las tareas son solamente dos, es decir, que ya estamos dando un límite de las tareas para nosotros poder normalizar. Recordemos que normalizar significa optimizar, evitar redundancias para que no haya inconsistencias dentro de las tablas. También hago, digamos, recalco de que todo lo que hemos venido trabajando en las unidades anteriores ya hemos venido normalizándola ya por defecto, pero habrá momentos en que a nosotros nos presentarán o dentro de nuestros trabajos también podrá verse tablas que son demasiadamente desorganizadas y nosotros tendríamos que estructurarlas si queremos pasarla a una base de datos. Para poder normalizar están 5 formas normales, pero nosotros dentro del estudio solo veremos hasta 3 porque casi en la mayoría, creo que un 25%, exagerando un 27%, ya en la tercera forma normal ya se encuentra totalmente las tablas normalizadas y casi no llegaremos a la cuarta ni a la quinta forma. Para ello, pues la primera forma normal, disculpar la redundancia dentro de las palabras, para la primera forma normal que nos implica de que no exista atributos multivaluados, tampoco compuestos y sobre todo que no haya información repetitiva. Asimismo, que hay que considerar también la parte de las condiciones que nos exponen para poder nosotros crear otra tabla dentro de esta primera forma o no. Voy a subrayar las anomalías que existen dentro de esta tabla, contemplando de que proyecto 1 es una de las anomalías. ¿Por qué es una? Porque si ustedes se dan bajo una estandarización dentro de esta parte de las filas o de las columnas, indica, por ejemplo, P01 y proyecto 1, y así va en una forma consecutiva, donde aquí vemos que hay digámosles, un valor que no está correspondiendo, a lo mejor porque fue una mala digitación. Entonces, pues esa es una anomalía. Esta de aquí también, si podemos observar, existe, en este caso no redundancia, sino que es un atributo multivalorado. ¿Por qué? Porque está compuesto de dos valores. Una sugerencia en base a esta parte para nosotros bien agregarla como columna o agregarla como otra tabla aparte, primero tenemos que revisar toda la información que contempla esa parte de la columna. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, hubiera otro segundo apellido o hubiera otro segundo nombre, tendríamos que considerar que si el resto también de la información también comparte algunos valores, también un segundo apellido o un segundo nombre para nosotros proyectar otra columna, o a lo mejor es más factible mejor sacarla como tabla. Y dentro del ejemplo expuesto, vemos que toda la información, es decir, las 5 tuplas, manejan solamente un estándar de un nombre y un apellido. Entonces, por ende, pues ya se define de que solamente se agregaría una columna más para poder, digámosle, darle a este atributo ya valores, digámosle, únicos. Voy a también, a partir de aquí, voy a también a subrayar para poder después, en la otra tablita que la copie, normalizar. Ya voy a pasar a normalizar. No se me quiere copiar. Se quiere copiar, está bloqueada. Toca desbloquear. Ya, creo que ya la desbloqueé, disculpas. Ya, que a veces pasa dentro de Excel. Están bloqueados entre las celdas. Cuando presionamos alguna parte de
las así de las teclas con algunas celdas, entonces hay que tenerle mucho cuidado con esta parte. ¿Ya? Ya que y también podemos ver aquí, voy subrayando para que pueda, para después en la otra columna poderla, digámosle así, cambiar. Eso, yo creo que están todas. Ah, ya, aquí también hay otra, miren, que implica que hay otro valor. Si nosotros hacemos una secuencia dentro de los valores, este es el único que no está formando un estándar en base a esa información, entonces por ahí tenemos que normalizarla para que quede unánime, que quede uniforme. Luego de que ya no veo más anomalías, voy a proceder a copiarla más acá abajito para de ahí quitarle la normalización. Digamos así, la parte de las anomalías para que se quede en primera forma normal. Entonces, aquí, de una vez le voy quitando, voy poniéndole ya que es proyecto 4, siguiendo la secuencia de la información. Y le voy quitando ya el valor de las celdas, del color, para que se, digámosle así, para ver lo que me falta por normalizar y lo que no. Aquí procederé a crearle la otra columna, manifestando de que dentro de los valores solamente se está compartiendo unas, digámosle, valores de 2. Entonces, por eso le voy a agregar solo otra columna. ¿Listo? Jefe, punto nombre, le voy a agregar punto proyecto y también acá punto apellido punto proyecto, ¿ya? Entonces voy a quitarle, trataré de hacerlo lo más rápido posible para no se me bloquee de nuevo la celda. Se puede bloquear. ¿Listo? ¿Ya? Ay, aquí casi le quito. Este es apellido, entonces no es el nombre. Entonces, de esta manera va quedando único mis datos, valores únicos, es lo que nos está pidiendo para la normalización. Yo creo que ya está todo. Voy a quitarle el amarillo porque ya la he normalizado. Ahora voy a la siguiente parte de las tareas. Siguiendo la condición que me dice que solamente ya va a haber 2 tareas por defecto, es decir, ya no va a haber 3, 4, entonces aquí también procedo a hacer lo mismo que hice con jefe nombres. ¿Por qué? Porque ya me da un límite dentro de las tareas. Entonces lo que haré es crear otra tablita, otra columna. Voy a copiarla a esta de aquí, voy a tratar de copiarla, control C más al ladito para poderla agregar a mi otra columna, es decir, que la voy a copiar a esta para hacerla control V. Ya tengo, voy a ponerle tarea 1, tarea 1.project, si quieren ponerle así, solo tarea 1, pero para que se distinga de casi de la parte del título de la, digámosle así, de la columna original, tarea 2.project. Consíguelas ya. Aquí tenemos, si ya le agregamos que la tarea 1 va a ser configuración de redes, entonces planificación se eliminaría. De la misma manera acá, configuración ya está aquí, le elimino, simplemente lo que hago es tratar de que quede uno solo. Una tarea y la segunda tarea. Aquí no hubo nada, digámosle, acá sí. Planificación y aquí le quito, perdón, aquí sería control C, control. Sería aquí implementación, ¿listo? Acá también ya está igual, miren, aquí hay una cosita que me he estado olvidando, miren, aquí no puede quedar 2 tareas con el mismo nombre, entonces aquí le quito uno, aquí de la misma manera le quito uno, porque solamente era una tarea, no puedo ponerle redundancia. De la misma manera procedo a quitarle uno debajo y acá arriba le quito uno y le dejo con la segunda tarea acá. Y ya se me está yendo por otro lado, dijo la más rápido, copiar y ya está. Vamos a pasarlo, dijo. Ya, listo.
Una vez que ya tengo aquí esta información, ya he hecho, ya no hay aquí en este caso inconsistencia, voy a proceder a combinarlas para poder que se me haga un poquito más fácil la eliminación de las filas. Luego aquí también reviso, miren, aquí también voy a revisar. Esta parte de aquí ya la he normalizado, entonces la elimino. Ya está normalizada con un solo valor, solo las celditas la que me falta eliminarlas, pero ya la estoy eliminando una vez que haga acá. ¿Qué sucede acá? Si ustedes se dan cuenta, miren, aquí comparte una sola tupla la información, entonces aquí ya sí puedo eliminarla porque no hay información donde yo pueda, digamos, eliminarse. ¿Ya? Aquí también, miren, esta filita de aquí la voy eliminando, pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede aquí? Miren, ¿qué sucede aquí? Solamente está compartiendo una información, pero el de la tupla original, toda esta era igual, miren, toda esta comparte toda esta información. Entonces yo no puedo coger y decir voy a eliminar esta tupla, se me pierde esta información. Entonces lo que hago es simplemente repetir. Por el momento me tocará repetir, pero cuando ya estemos normalizando en la segunda, tercera forma, ya toda esta repetición que yo le he hecho también se va a eliminar, sino que es para que no se me vaya a borrar datos que a lo mejor yo sin querer los elimino. Y ahí sí genero inconsistencias dentro de la base de datos. Ya, aquí también procedo a hacer lo mismo, copio totalmente porque está compartiendo la misma fila, control V y de la misma manera acá, control C, control V. No puedo eliminar. Ya, y ahora sí le voy a dividir toda mi tablita, miren, para que ya quede toda, dice que igualita, miren, todas las celditas están llenas, aquí no, porque obviamente pues no era lo mismo, no había información, aquí tampoco. Me faltaría simplemente a esta parte de aquí, al R001, pues darle el mismo estándar que está manejando toda la columna. En este caso, pues simplemente le quitaría un 0 y ya trabajaríamos. Y toda esta parte de aquí ya está normalizada. Ahora reviso por si acaso hay algún dato redundante, es decir, alguna fila que sea igualita a otra fila, pues la eliminaré. Entonces reviso brevemente, no, yo creo que no hay datos que se repiten o filas que se están repitiendo, entonces ya la tengo normalizada a primera forma normal, siguiendo obviamente pues la condición que me manifestaba al inicio esta condición. Las tareas son solo de dos. Aquí están, solo dos. Aquí están las dos tareas donde ya manifestamos que no va a haber más tareas y por ende pues solo proyectamos o creamos una columna más. Una vez que ya tengo esta parte, voy a trabajar en la segunda forma normal. ¿Qué implica la segunda forma normal? Voy a copiar todo de nuevo el ejercicio para irlo desarrollando, control C, para irlo desarrollando. Segunda forma normal. ¿Qué indica la segunda forma normal? La segunda forma normal nos dice que tiene que estar en primera forma, algo que ya está dentro de las celdas, dentro de esta tabla, y que no tiene que haber atributos que dependan de otros atributos. Es decir, que digámosle dentro del ejemplo, nosotros hemos considerado que código proyecto va a ser la llave disque representativa de toda esta tabla, ¿cierto? Pero en algún momento dentro de estas columnas puede existir a lo mejor un atributo clave oculto. Yo le digo oculto porque a la simple vista a lo mejor no se la pueda identificar a menos que tenga ya un código ya bien establecido para poder nosotros indicar que también es una clave dentro de alguna tabla que está metida dentro de la tabla macro. Entonces, la definición donde yo la interpreto, que no tiene que haber atributos claves ocultos y que otros atributos dentro de esa misma tabla dependan de este atributo oculto, ¿ya? Entonces, vamos revisando.
Por defecto, si ustedes ya más o menos se van ir dando cuenta de que aquí hay, al momento que ya nos ponen nombre proyecto, jefe proyecto, ya estamos haciendo mención que va a haber, que son características a lo mejor de una entidad llamada proyecto. Entonces, estas sí van a depender totalmente de esta clave, digámosle así, general, esta tabla. Igualmente tarea 1, tarea 2, que van a depender de esta parte de aquí. Pero aquí, si ustedes se dan cuenta, miren, aquí hay un código recurso. Código recurso ya vendría a ser aquí en este ejemplo como una clave, digámosle así, oculta, porque no necesariamente pues se está diciendo desde un inicio que esta va a ser clave, pero ya está identificando por qué. Porque aquí ya tengo también un nombre recurso y ese nombre recurso ya va a depender de esta clave oculta. Y aquí ya depende. Entonces, ¿qué es lo que dice el enunciado? Que no, que si hay claves ocultas y que otros atributos, en este caso, dependen de esta clave oculta, hay que sacarlos. Hay que sacarlos. Fecha de ejecución proyecto depende del código proyecto, entonces no se la saca. Pero sí voy a sacarla a esta de aquí. ¿Por qué? Porque el nombre está dependiendo de esa clave, yo le digo clave oculta, porque no se la ve a simple vista o en algunas tablas generales que tienen más información. A veces es muy difícil encontrar o ver cuáles serían las claves ocultas que se encuentran en una tabla macro. Entonces voy a proceder a realizar lo que me dice el enunciado. Vamos a sacarla, en este caso copio toda esta parte de aquí igualita. No lo he eliminado. Pero dice, sácame, dice en la clave oculta con los atributos que están dependiendo de esa clave oculta. Y la voy a copiar acá al ladito. Control V. Control V, la estoy sacando totalmente. ¿Ya? La he sacado, la he copiado, pero ¿qué me dice? Tengo que tener que esta clave oculta también no debo eliminarla, o sea, tiene que quedarse también como referencia dentro de la clave, dentro de la tabla macro. Es decir, que solamente esta clave va a quedarse todavía aquí dentro de esta tabla macro, no la puedo eliminar todavía. ¿Ya? Entonces, ese es el enunciado. Saca, dice, todos los atributos que dependan de esta clave en otra tablita, lo que hemos estado realizando ahorita. Voy a hacerla un poquito más allá porque necesito copiar esta columna de aquí y se me va a perder. Entonces, ya está, miren, he sacado la clave en otra tablita toda esta parte de aquí, pero he dejado la clave oculta todavía formando dentro de la tabla macro. Y la copio a esta columna que depende todavía de esta columna, que es la clave general de esta tabla. Ahora, voy quitándole los amarillitos para poder indicar que ya la saqué, que ya la estoy normalizando. Ahora, ¿qué hago? Reviso que tampoco haya datos redundantes y voy uno por uno. Aquí todavía no, miren, aquí no puedo eliminarla, aquí hay diferente. Igualmente aquí miren, hay diferentes, no puedo eliminar todavía la información, si ustedes se dan cuenta, todos son valores diferentes, no aunque casi la mayoría, digámosle, aunque todas las columnas y solamente por una columna que no se refleje la igualdad, no podemos eliminarla. Y vamos a ver acá entonces, en esta tablita de aquí, si es que hay datos redundantes, miren si hay, miren aquí R01, dispositivos móviles, y también tengo el de software redes, y el R2 también tiene, digámosle así, datos redundantes. Voy quitando, ahí voy eliminando las partes redundantes, que a lo mejor yo las creé al inicio, era el momento que las estaba a lo mejor normalizando dentro de la primera forma normal. Porque recuerden que ahí le aumentamos para, digamos así, dividirlas a las celdas, pero tratar de que no se elimine la información. Ya tengo mi tablita, ya no tiene ningún dato redundante, de la misma manera tampoco que hay datos redundantes, pero la voy a identificar a esta como una clave oculta. Le voy a poner también un colorcito para indicar que sí ha correspondido que es una clave oculta, que ha dependido otros atributos de esta clave. Entonces ya tengo aquí todo en segunda forma normal. Ahora voy a la tercera forma normal. ¿Qué dice la tercera forma normal?
La tercera forma normal implica de que no haya dependencias transitivas. Transitivas quiere decir que, por ejemplo, digámosle, si es que en una tabla hay N atributos claves, es decir, en otras palabras, si una clave está compuesta de varios atributos, que todos esos atributos que están ahí dependan totalmente de esas dos claves. Si no es así, pues entonces sacarlos a otra tabla, sacarlos. Vamos a revisar, por ejemplo, aquí ya podemos ver, miren, ya identificamos que esta clave principal representa que toda la tabla y también tenemos una clave oculta que la verificamos dentro de la segunda forma normal y que también ha formado como clave. ¿Qué dice? Que si todos estos atributos, los que no están de azulito, dependan totalmente tanto de código proyecto como código de recurso. Si no es así, pues hay que sacarlos en otra tabla. Entonces, aquí pueden ustedes verificar, miren, todos estos atributos que están expuestos solamente le van a pertenecer a código proyecto, porque si le hacemos, por ejemplo, como una dependencia transitiva donde indicamos si X es igual a Y, Y es igual a Z, entonces independientemente Z va a ser igual a X, algo así es. Entonces, esas partes de allí muy poco yo las trabajo, prefiero trabajarlas directamente. Entonces, aquí esta no necesita, por ejemplo, para crearse un código o agregarle un dato a una columna, jefe, apellido, no necesito el código de recurso. Entonces, todas estas no dependen de esta clave código recurso. Por ende, pues ya estamos dándonos cuenta de que solamente estas de aquí van a depender de código proyecto. Pero jefe, en este caso, fecha, ejecución, proyecto, depende tanto de código recurso como código proyecto. Es decir, que esta ha sido la única columna que va a depender de estas dos claves. Y la voy a poner de verdecito. ¿Qué es lo que hago ahorita? Es para ya transformarla y que me quede ya en tercera forma normal. De nuevo, copio esta parte de aquí, control C, control V, ya he copiado. Pero, ¿qué me dice el enunciado? Saca solamente, saca las llaves que se encuentran, es decir, mira, saco las llaves y saca los atributos que dependen totalmente de estas llaves. Ya lo saqué. Lo he sacado. Mira. Reviso. Voy revisando si es que hay datos redundantes para eliminarlos. Voy viendo, miren, aquí hay un dato redundante donde yo la creé, donde yo volví a repetir en la primera forma normal, pero miren, ya lo eliminé, ya no hay esa inconsistencia. De la misma manera, miren, acá también voy eliminando y ya no existe esa inconsistencia. Por eso igual no se preocupen en caso de que les toque o digan, pues sí estoy volviendo a repetir los mismos datos. No, tranquilos, porque a la final, a lo que ya llegamos a la segunda o tercera forma normal, ya se va eliminando todos esos datos redundantes que han existido. Ya tengo mi tabla. Acá también reviso si es que hay datos redundantes. A ver, reviso. Que no hay datos redundantes. Todos tienen diferente valor, pero esta de aquí la voy a cambiar de colorcito para que quede disque media de 5. ¿Cuántas tablas hasta el momento he creado? Ustedes se dan cuenta, he creado una tabla. A esta tabla la podemos llamar recursos. Tiene solamente datos de recurso. Nombre recurso, puede haber habido otra columna llamada a lo mejor tipo de recurso, donde también tendríamos que haber agregado porque está dependiendo. También aquí, por ejemplo, aquí todo tiene datos de proyecto, jefe de nombre proyecto, tarea de los proyectos, entonces aquí ya sí se llamaría la tabla llamada proyecto. Pero aquí, esta tablita, ¿cómo la llamaríamos? Si ustedes se dan cuenta, miren, tengo dos entidades o dos tablas llamada proyecto y tengo otra tablita llamada recurso. Ahora, digámosle, si nosotros la identificamos como entidades, donde un proyecto tiene muchos recursos y un recurso tiene muchos proyectos, una cardinalidad de cuál ha sido, de muchos a muchos. Recordemos que para hacer digámosle así, la reducción a tablas o para transformarla al modelo relacional, ¿qué se hace? Se creaba otra tabla intermedia en base a esta relación. Y esta es la tabla intermedia de esta relación.
¿Por qué? Porque está compuesta, miren, de la primera columna, que es el código principal de tabla proyecto, en que en este caso vendría a ser la clave ajena, y también está compuesta de la clave primaria de la tabla recurso, que en este caso se llamaría o vendría a ser la clave ajena en esta tabla intermedia. Adicionalmente, hay un atributo descriptivo que nació dentro de esta relación. Pueden haber más, dependiendo mucho de los datos que se vayan a almacenar. Entonces, imagínense, aquí ya está la tabla intermedia y nosotros tranquilamente le podemos llamar, a lo mejor para darle como una relación, podemos ponerle proyecto, o a lo mejor se me ocurre recurso, o también puede ser seguimiento proyectos o seguimiento recursos, porque a la final, miren, esta columnita me dice fechas de ejecución, entonces más o menos como que hay un indicio de qué fecha van a trabajar, van a ampliarse ese proyecto y se va a trabajar en estos recursos. Entonces, se ha creado 3 tablas entre sí. Ha habido 3 tablas. Una vez que ya hemos normalizado, ya no hay datos redundantes, entonces quiere decir que ya hemos normalizado la tabla general.